profesor Orbegoso, quien ha venido a la sesión de jubilados de acá de Casagrande a hacer una exposición de prácticamente como hacer una historia de lo que es el FONAVI para recordar los decretos y leyes que se han dado y que han perjudicado en muchos de los casos a los fonavistas en la actualidad. Sabemos que acá en Casagrande, en Roma y en otros lugares están teniendo inconvenientes para que les devuelvan el dinero. Y aparte de eso, en la explicación que usted acaba de dar, dice que no es la totalidad la que le están devolviendo, sino que debe ser más. Ante todo, ¿cómo está, profesor? ¿Nos puede Bien, explicar este trabajo? nosotros que hemos venido a compartir esta tarea que hemos tenido haciendo el estudio legal para demostrarle al gobierno y a la comisión ad hoc en especial que nosotros hemos sido excluidos injustamente por razones que exponen, ¿no? Que ya teníamos un proyecto de electrificación, otro proyecto de alcantarillado y algunos fonavistas sacaron préstamos del Banco de Materiales, otros postularon a viviendas fuera de Cartavia, de Casagrande, para los programas de vivienda, por ejemplo, de techo propio, de Mi Vivienda, de NACE, como por ejemplo tenemos Manuel Arévalo de Trujillo. Entonces, leyendo las normas, hemos logrado armar este cuadro explicativo. Y a nosotros nos parece que es totalmente absurdo, ilegal, arbitrario, que el gobierno esté aplicando una norma que fue dada en la época de Morales Bermúdez y derogada por el presidente Fujimori. Es el decreto ley 22591. Y aquí en nuestro reporte del estado de nuestro registro figura que nos han excluido por mandato de ese decreto ley 22591. Cuando vemos el historial del discurrir legal en el país, encontramos que en la época de Fujimori hay un decreto legislativo número 637 que deroga al decreto ley 22591. Y siguiendo un poco más en el estudio legal, encontramos que el gobierno de Alan García, ¿no?, con la ley 29.477, declara no vigente no solamente al decreto ley 22591, sino también al decreto legislativo 637. O sea, no hay impedimento legal vigente que impida que se nos devuelva, conforme lo dispone la ley 29.625. Y también en la explicación que usted está dando, o que ha dado, habla acerca de aportes y de impuestos. Un aporte, una persona que aporta algo, es meritorio de que el gobierno se quede con ese dinero, que no es lo mismo que un impuesto, ¿no? Ah, claro, claro. Un aporte es una contribución, ¿sí? Una contribución destinada a algo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, esa contribución, ese aporte, era para aliviar un poco el tema de la carencia de viviendas en el país. Que no se dio en todos. Claro, había mucha gente que no tenía dónde vivir y el gobierno de Morales Bermúdez tiene la idea de crear un fondo para que ese fondo sirviera para la construcción de viviendas para los fonavistas. Y entonces es un fondo que no tiene carácter de impuesto. Este fondo no le gusta al presidente Fujimori, ¿no? Porque no era plata para el Estado, Claro, plata era para el los uso del propios mismo aportantes. fonavista. Claro. Y entonces él deroga la creación del fondo, la ley de creación del fondo, lo deroga. O sea, ya dejó sin efecto el decreto ley 22591, ¿no? Y él
da paso a un impuesto que se llama Impuesto Extraordinario de Solidaridad, ¿no? Que no tiene las mismas características, que no tiene la misma orientación que... Para el uso de la Fonavista, o sea, más que todo Exacto. va a ser para el uso del gobierno, porque todo impuesto va al manejo del gobierno en las obras que ellos quieran Forma parte del erario y no va nacional. directamente a lo que el Fonavista Así iba a es. hacer con sus aportes. ¿Ve? Entonces, estamos en el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, pero yo en algún momento, así como para entendernos, he dicho, ¿no? Fujimori mató la ley y lo dejó tirada ahí, ¿no? No lo enterró, lo dejó muertita ahí. De dónde se están Cuando viene aprovechando. Alan García en su gobierno, lo ve esta ley muertita, tirada en el piso, y ordena que hagan su cajoncito, que lo metan y que lo entierren bien profundo. Porque él arma el espectro normativo peruano, ¿no? Con una comisión que presidió Santiago Fujimori, y dan la ley 29.477, que es la ley que inicia el proceso de ordenamiento jurídico en el país, ¿no? Entonces, ya la devolución del FONAVI no tiene trabas, no hay que a ti sí te doy, a ti no, porque tú ya te beneficiaste, no. Los casagrandinos, como los cartavinos, somos de la misma localidad, y cuando pusieron el proyecto de electrificación fue para todos, no fue solamente para un grupo, fue para todos, incluso los que no han sido fonavistas, los que han sido personas particulares a la empresa, ¿no? En Casagrande ha pasado lo mismo. El alcantarillado en Cartago es un proyecto que se tendió, pero que nunca funcionó hasta ahora. Y que Nunca recién se funcionó. ve en algunos lugares que se está colocando alcantarillado Así también. es, ¿no? El tema pasa por un abuso legal de Y, parte del gobierno. y esta vez el gobierno quiere retomar la no devolución de los, bueno, digamos de una parte y de los pocos que quedan en reclamar, porque han venido devolviendo, no de la totalidad como quieren ustedes, pero ya les han venido Claro, devolviendo. no, pero nosotros no damos Quieren, marcha atrás, claro. ¿sí? Y, Nosotros estamos con una idea, ¿no? Y sustentado, amparados en las normas, ¿no? Que están vigentes ahora. claro, porque uno se pregunta, ¿no? Si es un fondo, debería de estar, como se dice, guardado, bueno, algunas veces trabajado, pero ese fondo debería de existir. Cuando se inicia este reclamo del tema de pedir que voten por el sí, el no, el referéndum, es donde se pregunta, eh, ¿dónde está ese dinero? Yo escuchaba Claro. gente que decía, ¿qué se hizo? Entonces el gobierno no sabía explicar a dónde había ido a parar, y creo que ese es el problema de no saber dónde lo Claro. tiene el dinero para poder devolverlo. Sí, no tanto como que no saben explicarlo, saben, No quiere. pero no, porque si ellos dicen, lo tiene la comisión liquidadora del FONAVI, ¿sí? O la comisión liquidadora del FONAVI lo puso este dinero en tal banco, ¿no? Nosotros vamos a decir, ¿y cuánto hay? ¿Sí? O sea, Con no intereses y solamente en todo. efectivo, ¿no? Porque hay bienes inmuebles. Aparte Hay, de eso, quién hay sabe, lo edificaciones que pusieron en la pertenecen. bolsa de valores, porque Claro, eso es lo claro. que se maneja mayormente. Todo eso nos pertenece. Los préstamos, la plata que el FONAVI que está siendo prestada, tiene intereses. Está ganando intereses. Y está bien que lo vayan trabajando, ¿no? Porque al final esa plata es de los Pero fonavistas. no le están devolviendo eso. Y la pregunta es, ¿quién maneja el dinero? ¿A dónde va el caudal de dinero que hoy tiene las aportaciones de los fonavistas? Y ese es el objetivo de ustedes también, de ver hasta dónde ha ido y cómo ha sido manejado, ¿no? Porque si un dinero ha sido para un objetivo, usted sabe que, por ejemplo, ponerlo en un banco gana intereses. No creo que no tenga, y también eso le correspondería, como dijo un fonavista acá en esta explicación que ha dado, dice, también los intereses nos tienen que devolver. Así es. Nosotros pensamos que con la ayuda de algunos congresistas vamos a lograr la derogatoria de la 30.114, que tiene la 72ª disposición complementaria y final,
que ha dado lugar al decreto supremo 016 2014, Economía y Finanzas, que son lo que traban. Pero esas normas, a la luz de lo que hemos expuesto, de lo que estamos demostrando, han sido bajo el sustento del decreto ley 22591. Que ya fue prácticamente. Solamente al ministro de Economía de la época de Ollantumala, don Miguel Castilla, se le ha ocurrido eso, resucitar un muerto que nosotros descubrimos que tenía 16 años de fallecido, ¿no? Y que fue enterrado pues hasta el 2009, ¿no? Pero le digo, tenemos mucha esperanza. Primero estamos construyendo la unidad. Primero estamos llegando a la conciencia de los fonavistas para que entiendan que no es una dádiva, que no es un regalo, que no es nada que nos otorgue como favor el gobierno, sino que estamos luchando, que estamos reclamando lo que es justo. A nosotros nos quitaron de nuestras remuneraciones sin consultarnos un aporte para un programa que parecía bueno, pero que a no los hay finales no respuesta. favoreció mucho. Claro, no hay respuesta positiva de este gobierno. Aun cuando antes de las elecciones, los agentes que fueron a conversar a los fonavistas de Lima para que voten por Kuczynski, ofrecieron honrar la deuda del Fonavi, respetando lo que decía la ley 29.625, ¿no? Y como no se cumple, ¿no? Como el presidente, para nosotros los fonavistas se ha vuelto un títere del poder que está enquistado ahí, no nos queda otra cosa que luchar. Nosotros no creemos que el presidente de buenas a primeras diga sí, voy a ser honesto, como yo no quiero a los corruptos, voy a sacar, a limpiar la comisión ad hoc y la Secretaría Técnica, que viene desde la época de Humala. Bueno, entonces, ¿qué le dice a los fonavistas? Que no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza, ¿no? Hay que estar lúcidos, tranquilos y con la moral bien en alta, ¿no? Algunos, como usted habrá escuchado, ¿no? Pero a mi vecino, a Ya 4 le les dieron, han dado, a mí no no me me dan, ¿no? Pero hay que esperar. Pero yo les digo, ¿no? Eso es bueno que le hayan pagado siquiera 2.000 soles aproximadamente a esos 4 vecinos. ¿Por qué? Porque esa es jurisprudencia. Es sentar un precedente, ¿no? Para que lo que hicieron con él lo hagan también conmigo. Porque él es casagrandino, él estuvo cuando vino la luz, ¿sí? A Casa Grande, y ¿cómo se llama? Y yo también estuve presente. ¿Por qué a ellos les han dado y por qué a mí no? La ley es para todos, universalmente, ¿no? Eso es un mandato constitucional. De manera que yo sí invito a la gente de Casa Grande, como a todos los azucareros de la libertad, a tener esperanzas y a unirse a esta lucha, ¿no? La devolución viene sí o sí. Quiera o no quiera, Kuczynski y su ministro de Economía, viene sí o sí. Bueno, gracias, señor